Hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos al canal Apología Adventista para que juntos podamos crecer en conocimiento para la honra y gloria de nuestro Dios. Queremos aprovechar esta ocasión, como siempre lo hacemos, hermanos, a invitarles a que se suscriban al canal, que le den like a los videos, que comenten y compartan este material para que así podamos alcanzar a muchas almas con la verdad presente. Así que, hermanos, Dios les bendiga. Quiero que oremos antes de iniciar esta clase. Queremos venir de rodillas para pedir la dirección del Espíritu Santo. Oremos. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre eterno, porque nos permites una vez más poder conocer tu palabra, aprender de ella. Bendice a tus hijos que van a escuchar este mensaje, que ellos sean edificados, podamos aprender juntos a través de tu palabra, que tú seas nuestro maestro, nuestro guía, a través de tu Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, humildad para poder aceptar este mensaje y poder recibirlo con gozo y alegría en nuestros corazones. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Dios me los bendiga. Queremos mandar un cordial saludo a todos nuestros amigos y hermanos que oran por este ministerio, oran por este siervo para que siempre Dios lo sostenga y podamos estar siempre predicando la sana doctrina, el Evangelio eterno. Hermanos, como siempre lo he dicho y lo voy a repetir en esta ocasión, yo no soy pastor, no soy teólogo, no soy erudito ni nada por el estilo. Soy simplemente laico que amo la verdad presente, me gusta estudiar mucho la Biblia y el Espíritu Profecía, soy adicto a la lectura, me he devorado cientos de libros desde que estoy en la iglesia adventista y por esa razón, hermanos, amamos este mensaje, predicamos lo que leemos y conocemos. Así que, hermanos, si quieren dirigirse a mí, díganme hermano Rafael, ya que muchos hermanos me dicen hermano pastor o pastor Rafael, así que yo no soy pastor, simplemente soy un laico que amo predicar la verdad presente. Muchos hermanos me confunden con pastor o teólogo, pero no lo soy. Simplemente soy un hermano, un laico, así le podemos llamar, miembro de la iglesia adventista. Así que todo lo que hacemos lo hacemos para la honra y gloria de nuestro Dios. Vamos a iniciar, hermanos, estudiando la palabra de Dios. Quiero que despedacemos un texto bíblico que está en 1 Corintios 14:8. 1 Corintios 14:8 encontramos las palabras de Pablo que dice: y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Hermanos, el apóstol Pablo era un erudito, era un rabino, conocía perfectamente bien la ley y los profetas. El apóstol Pablo acá está usando referencias simbólicas de lo que hacía Israel cuando ponía centinelas o atalayas en los muros o en las murallas de las ciudades, y estos centinelas servían para estar, como su nombre lo dice, vigilando que no fuese a suceder una amenaza enemiga. Los centinelas, los atalayas, eran personas especializadas, o sea, no era cualquiera que era un centinela o un atalaya. Los atalayas eran personas con capacidad física e intelectual porque estaban día y noche pendientes sobre las murallas, divisando por doquier que no fuese a levantarse una amenaza enemiga. Y cuando se veía los primeros destellos de una amenaza enemiga, el centinela o el atalaya tocaba una trompeta que él cargaba, un chofar, eso significa en hebreo trompeta, un chofar. Y el centinela empezaba a sonar la trompeta muy fuerte. La trompeta servía para alertar a la ciudad que se preparara,
porque venía una batalla, porque venían los enemigos a sitiar la ciudad y a destruirla. O sea que de los centinelas y de los atalayas dependía la seguridad de la ciudad. Imagínense, hermanos, que el enemigo atacara a medianoche y este centinela estuviese durmiendo. ¿Qué iba a pasar con toda la ciudad? Iban a ser destruidos porque iban a ser emboscados. Por eso, hermanos, los centinelas eran personas especializadas, eran personas que conocían perfectamente bien el sonido de la trompeta. Eran personas que tenían la capacidad de poder hacer sonar la trompeta con fuerza y el sonido tenía que ser certero. No tenían que dar otro sonido, porque si daban otro sonido, otra nota de sonido, dice la historia que la gente no se iba a percibir o se podían confundir si escuchaban otro sonido, porque el sonido de batalla tenía un sonido específico, una nota específica, y esa nota tenía que tocarla con fuerza el atalaya o el centinela que estaba sobre las murallas de la ciudad. Interesante. Y el apóstol Pablo usa esa referencia cuando dice, y si la trompeta, ¿quiénes eran los que tocaban la trompeta? Eran los centinelas y los atalayas. Y si la trompeta diera un sonido incierto, o sea, un sonido confuso, o un sonido ambiguo, o un sonido neutral, ¿quién se preparará para la batalla? Por lo tanto, el sonido que daba el centinela tenía que ser diáfano, claro, sin confundir, sin ser ambiguo o neutral. Tenía que ser claro, diáfano, para que el pueblo se preparara para la batalla. Si el sonido era confuso, era evidente que el pueblo iba a ser destruido por los enemigos. Interesante. Vamos a ver lo que dice la Biblia sobre los atalayas o los centinelas. Noten lo que dice Nehemías. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, encontramos muchas referencias a los centinelas y los atalayas. Noten cómo dice Nehemías 4, 19 al 22. Nehemías 4, 19 al 22 dice, y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos uno de otro. En el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, noten el sonido de la trompeta, reunidos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros, nosotros pues trabajaremos en la obra, y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Hermanos, qué interesante. Si los centinelas estaban pendientes en la noche, con el chofar, el pueblo iba a estar confiado trabajando. Es interesante que aquí vemos de que del centinela dependía la seguridad y la salvación contra los enemigos de Israel. O sea que esto no era algo que se podía tomar livianamente. Los centinelas era algo de vida o muerte. Y si un centinela, por la casualidad, cometía un error, no era perdonado, pagaba con su propia vida. O sea, no había excusa, porque de una mala falla que pudiese tener el centinela, al dormirse o tocar un sonido confuso, podía el pueblo perecer en manos de los enemigos. Terrible, hermanos, este trabajo de los centinelas. Imaginémonos, hermanos, estar sin dormir arriba de una muralla, aguantando frío, quizás aguantando hambre,
estar pendientes con la vista alzada que no fuese a aparecer una amenaza enemiga. Qué trabajo tan agotador y tan pesado, terrible. Noten cómo dice Ezequiel 33, versículo 1 al 7. Ezequiel 33, versículo 1 al 7. Vino mi palabra de Jehová, dice Ezequiel, diciendo: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare a un hombre de su territorio y le pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta, y avisare al pueblo. Noten para qué son los atalayas: para alertar al pueblo, para avisar al pueblo de la amenaza enemiga. Cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. O sea, él mismo iba a pagar. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, porque tuvo la culpa, la persona que no escuchó el mensaje, que se hizo el desatendido. El atalaya tocó el mensaje, pero alguien del pueblo que estaba allí no se apercibió y fue vencido por los enemigos. Su sangre será sobre él. Y ahora noten cómo ahora está el inverso. Pero si el atalaya viera venir la espada y no tocara la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, o sea, ahora el problema es el atalaya, y viniendo la espada hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de la mano del atalaya. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás las palabras de mi boca, y amonestarás de mi parte a mi pueblo. Noten que el mensaje que iba a transmitir el atalaya era el mensaje que Dios le había dado para que lo predicara al pueblo. O sea que la trompeta iba en armonía con el mensaje que el centinela tenía que predicar, tenía que anunciar al pueblo para que el pueblo se apercibiera. O sea que había una responsabilidad de vida o muerte. Ay de aquel atalaya que se fuese a dormir. Ay de aquel atalaya que fuese a dar un mensaje confuso. Ay de aquel atalaya que fuese a sonar un sonido confuso. Esto, hermanos, era terrible. Era algo de vida o muerte, hermanos. Esto no podía negociarse por ningún motivo, porque del atalaya dependía la salvación de la ciudad de contra los enemigos o de los enemigos. Terrible, hermano. Saben, hermano, que antes del cautiverio babilónico Dios envió a su pueblo atalayas para que advirtieran. Esto está en Isaías 21:6. Isaías 21:6 dice: porque el Señor me dijo así: ve y pon centinela que haga saber lo que vea. O sea que el centinela tiene que predicar el mensaje y decir lo que Dios le mostró. El centinela no tiene que opacar el mensaje. El centinela no tiene que predicar un mensaje confuso. El verdadero atalaya, el verdadero centinela, iba a tener que dar y amonestar al pueblo tal como Dios había dicho en su palabra. Es terrible, hermanos, el deber y el papel que los centinelas desempeñaban en Israel, hermanos. Es terrible, hermanos. Hermanos, el centinela no podía rebajar las normas. El centinela no podía maquillar un mensaje confuso. El centinela no tenía que ser neutral a la hora de predicar el mensaje, porque Dios había dicho al pueblo que iba a poner centinelas en las murallas de Sión. Saben, hermanos, que muchas veces el pueblo estaba ciego
no escuchaba los mensajes de los verdaderos centinelas. Y vamos a ver, hermanos, que esto traía una terrible apostasía. Cuando el pueblo no hacía caso omiso al sonido de la trompeta o al mensaje del centinela, esto era fruto que el pueblo iba a caer en destrucción y en apostasía. Noten cómo dice Jeremías 6:17. Jeremías 6:17 dice: puse también sobre vosotros atalayas. Atalaya y centinela o vigía es lo mismo, hermanos, son sinónimos. Puse también sobre vosotros atalayas que dijesen: escuchad al sonido de la trompeta. Y dijeron, noten el pueblo como dijo, y dijeron: no escucharemos. Es terrible, hermanos, ver que en muchas ocasiones el mensaje fue claro, diáfano y directo de parte de los atalayas y los centinelas, y aún así el pueblo dijeron: no escucharemos. Es terrible, hermanos, cómo la historia se repite. Hoy, por muy claro que sea un mensaje, la gente, en lugar de recibirlo, se enoja y lo rechaza y dicen: no escucharemos. O sea, vemos aquí que el problema no estaba en el centinela. El centinela estaba dando un mensaje claro y diáfano de parte de Dios, pero aquí el pueblo dijeron: no escucharemos. Terrible, hermanos. Ahora es interesante que la Biblia usa esta aplicación. La Biblia usa una aplicación homilética. Los apóstoles usaban esta aplicación homilética. ¿Qué es una aplicación homilética? Los apóstoles usaban esto literal y lo aplicaban espiritualmente a la iglesia. Los apóstoles usaban la homilética. Homilética es tomar un principio y hacer una aplicación espiritual a la iglesia. Los predicadores usamos mucho la homilética. Yo uso mucho la homilética cuando doy mis estudios y hago la aplicación espiritual. En este caso, vamos a ver de que los apóstoles hacen aplicación homilética sobre los centinelas y sobre los atalayas y el sonido que tienen que predicar los centinelas. Ahora, nadie en las iglesias pone a hermanos en los techos a estar vigilando que una amenaza enemiga venga, porque ahora la guerra no son literales con armas literales. Ahora la guerra, dice Pablo, es una guerra espiritual. Pablo dice: no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra las potestades de maldad en las regiones celestes. Eso dice Efesios 6:12 al 18. Entonces, eso se llama homilética. O sea, cuando hablamos de centinelas, ahora no estamos hablando de un hermano que se va a subir al techo con un fusil, porque hoy son fusiles o armas de fuego, antes eran espadas. O sea, no estamos hablando que un hermano se va a poner arriba del techo vigilando que no vaya a venir algún enemigo a destruir la iglesia, literalmente. Hoy estamos hablando espiritualmente. Estamos en un conflicto entre el bien y el mal. Pero ¿quiénes son los centinelas hoy? Hablando espiritualmente, vamos a ver de que los centinelas que velan por el cuidado de la iglesia, que la iglesia no vaya a tener ningún atentado espiritual, tanto en aspecto espiritual como doctrinal o moral, los centinelas deben de velar y cuidar a la iglesia de cualquier atentado enemigo, hablando espiritualmente. ¿Quiénes son los centinelas hoy? Vamos a ver de que los centinelas representan hoy a los líderes de la iglesia, los maestros, ancianos y predicadores que velan por el cuidado espiritual de la iglesia. Y vamos a ver de que la trompeta ahora no es algo físico. El shofar ahora representa el mensaje genuino que deben de predicar los predicadores y los verdaderos centinelas en la iglesia para alertar al pueblo. Y vamos a ver de qué es lo mismo. Los verdaderos atalayas, los verdaderos predicadores, tampoco
tienen que predicar mensajes confusos o ambiguos. Su sonido tiene que ser diáfano y claro, porque del sonido de esa trompeta depende que el pueblo se prepare para la batalla, como dice Pablo. Vamos a leer algunas referencias bíblicas que los que cuidan y velan por el cuidado de la iglesia son los líderes de la iglesia. Hechos capítulo 20, versículos 28 al 30. Noten qué interesante. Hechos 20, 28 al 30 dice: Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Esta palabra obispo es ancianos. Pablo está hablando a los ancianos de Éfeso. Y noten para qué el Espíritu los ha puesto para obispos. Ahora dice, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. O sea que el deber de los líderes de la iglesia es cuidar a la iglesia, porque la iglesia es de Cristo. ¿De qué la van a cuidar? La van a cuidar de un atentado espiritual, de un atentado doctrinal o de un atentado moral o de apostasía. O sea que aquí estamos hablando de líderes o centinelas genuinos, líderes, predicadores genuinos, maestros genuinos, que cuando suena la trompeta, que es el mensaje que predican, no van a ser ambiguos, no van a ser neutrales, porque del mensaje que transmitan depende la preparación del pueblo para que se prepare para la batalla. O sea que los ancianos de la iglesia deben de cuidar el rebaño, porque los líderes de la iglesia hoy representan a los centinelas y los atalayan. Hay de aquel líder, hay de aquel maestro, hay de aquel predicador, y esto va para mí también, que esté predicando un mensaje ambiguo y neutral. Su sangre será derramada sobre él, la sangre del pueblo será sobre él, como dice el profeta Ezequiel. Hay de aquellos, hermano, y esto va para mí, hermano, yo tiemblo por mi propia salvación, con temor y temblor. ¿Saben por qué, hermano? Porque mucha gente también escucha mis mensajes, y hay de aquellos, si se extravían por mi culpa, hay de aquellos que se pierdan por mi culpa, la sangre de ellos será sobre mí. Por eso tiemblo, hermanos. Por eso es que siempre que voy a predicar y subo a un púlpito, pienso en lo que voy a decir, para transmitir un mensaje correcto, porque la trompeta tiene que sonar un sonido certero, sin confusión, sin ambigüedad. Anciano, Dios quiere ancianos genuinos, Dios quiere líderes genuinos, que defiendan la verdad, aunque los cielos se desplomen, que sean como la brújula al polo, aunque los cielos se desplomen, como dice Elena de White. Los centinelas hoy en día representan los líderes de la iglesia, aquellos que tienen un cargo de responsabilidad en la iglesia, en este caso los ancianos. Hay de aquellos ancianos flojos que en lugar de hacer sonar la trompeta con un sonido certero, están usando la trompeta para cantar música cha-cha-cha o jazz o rock, hablando espiritualmente, o sea, dando un mensaje confuso, interesante. Noten cómo dice el comentario bíblico adventista en el tomo 4, en la página 1163, extraído de la Review and Herald del 24 del tercer mes de 1896. Dice así, que los centinelas que están en los muros de Sión, o sea, los que están dirigiendo la iglesia, quiere decir ella, no se unan con los que están invalidando la verdad tal como es en Cristo. Noten, ella está advirtiendo, la sierva del Señor está advirtiendo que los centinelas que están en los muros de Sión no se unan con los impíos, no se unan con el papado, no se unan con el protestantismo apóstata, no nos unamos en ecumenismo, porque los verdaderos centinelas no se van a unir en ecumenismo con los que invalidan la ley de Dios, y dice que no se unan con la confederación de la incredulidad, el papado y el protestantismo.
para exaltar la tradición por encima de la escritura, la razón por encima de la revelación y el talento humano por encima de la influencia divina y del poder vital de la piedad. No se unan. Los verdaderos centinelas no se unen. Los verdaderos líderes no se unen porque predican un mensaje genuino y lo defienden a toda costa. Me llamó la atención esta cita que es clara. Ahora, es interesante, hermanos, que hablemos de la trompeta. Dice Pablo, recordemos, y si la trompeta, noten que alguien tiene que hacer sonar la trompeta, y ese es el centinela. Y si la trompeta diera sonido incierto, esa palabra incierto, pongamos otra palabra sinónima, y si el mensaje diera un sonido ambiguo, neutral o confuso, sin ser claro, ¿quién entonces se preparará para la batalla? La trompeta representa el mensaje que dan los centinelas, el mensaje que transmiten los centinelas, el mensaje que predican los centinelas. Eso es ahora la trompeta. Noten qué interesante. La trompeta es el mensaje. Joel 2:1 dice, tocad trompeta en Sión. Recuerden que la trompeta en el pueblo de Israel servía para la batalla, para alertar al pueblo. No se usaba para música, no se usaba para cantar merengue o cha-cha-cha, o cumbia o reggaetón. No, la trompeta en el pueblo de Israel, el shofar, se usaba para alertar al pueblo para que se prepare para la batalla. Tocad trompeta en Sión, dad alarma en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano, dice Joel 2:1. Noten qué interesante, hermanos, lo que dice Elena de White. Hay de aquellos centinelas, hay de aquellos líderes, hay de aquellos predicadores, hay de aquellos ancianos que estén predicando mensajes tuertos, ambiguos y neutrales. Sobre ellos recaerá una terrible maldición. No lo digo yo, lo dice la Biblia y el espíritu de profecía. Aquellos que estén rebajando las normas, aquellos que estén predicando mensajes neutrales y ambiguos, tiemble ante la presencia de Dios, porque están llevando a muchas almas a la condenación. Esta cita me estremeció, de Elena de White. Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 220, párrafo 2. Dice así, ella, noten lo que dice, mi corazón se llena de angustia cuando pienso en los mensajes tibios que dan algunos de nuestros ministros. Cuando llevan un mensaje de vida o muerte, los ministros están dormidos y los miembros laicos también. Y el mundo perece en pecado porque no están tocando la trompeta. Dios ayude a su pueblo a despertarse. Terrible, hermanos. Dice ella, mi corazón se llena de angustia ver cómo están predicando muchos ministros mensajes tibios. Los ministros están dormidos y los miembros laicos también, dice ella. No lo digo yo, no lo voy a tomar personal a esto. Lo dice Elena de White. Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 220, párrafo 2. Se lo repito, porque hay muchos hermanos que se enojan con uno, como que si uno viene a inventarse cosas aquí. Leemos la cita para que no vayan a decir, este hermano Rafael Díaz me ofendió o es chismoso. Lean. Noten esta otra cita del peligro de transmitir mensajes confusos y no dar alerta clara. Evangelismo, página 156, párrafo 1, dice, hay hombres, aquí Elena de White está hablando de hombres dentro de la iglesia, hombres que se hacen pasar por predicadores. Hay hombres que se presentan en el púlpito como pastores, profesan alimentar al rebaño mientras las ovejas están pereciendo por falta de pan de vida. Hay discursos largos y fastidiosos. O sea, están tocando la trompeta confusa. En lugar de alertar al pueblo, están haciendo ruido. Duelen los oídos por tanto ruido. Hay discursos largos y fastidiosos, mayormente compuestos de relatos y anécdotas. El Señor Dios del cielo no puede aprobar mucho de lo que se trae al púlpito por aquellos que profesan hablar la palabra de Dios. No inculcan ideas que son una bendición
no inculcan ideas claras para los que le escuchan. Hay un forraje barato, muy barato, colocado ante el pueblo. Terrible esta cita, hermano. Esta mujer escribía muy fuerte, por eso es que no la quieren. Estas citas son muy fuertes. Imaginémonos que ella también esto lo hablaba en persona. Terrible, hermano. Ahora, es importante, hermanos, que la trompeta representa los mensajes de los tres ángeles, la verdad presente. Y esta verdad presente no tiene que ser ambigua, no tiene que ser neutral, no tiene que ser confusa, tiene que ser clara para que le escuche aún hasta el más ignorante, para que el ignorante también se prepare para la batalla. Noten cómo dice Primeros Escritos, página 63, párrafo 1. Primeros Escritos, página 63, párrafo 1. Noten esta cita, habla de los mensajeros. Aquí los mensajeros representan los líderes de la iglesia, ancianos, pastores y ministros. Noten esta cita como dice. Noten cómo dice. Vi la necesidad especial que tienen los mensajeros, o sea, los atalayas o los predicadores, de velar, o sea, estar pendientes, vigilar, de velar y de tener todo fanatismo donde quiera que se levante. Satanás, ahí está el enemigo. Satanás estaba premiando por todos lados. Y a menos que seamos vigilantes, noten, esta es una referencia a los centinelas. Y a menos que seamos vigilantes al respecto y tengamos los ojos bien abiertos para ver los lazos y trampas y llevemos puesta toda armadura de Dios, los dardos del fuego del maligno nos alcanzarán. Son muchas, ahí está la trompeta, son muchas las preciosas verdades que contiene la palabra de Dios, pero la verdad presente es la que el rebaño necesita. O sea que la trompeta representa la verdad presente. Y ese mensaje tiene que ser claro y diáfano para velar y detener todo fanatismo, donde quiera que se levante. Porque nuestro enemigo nos acecha. Son muchas las preciosas verdades que contiene la palabra de Dios, pero la verdad presente es la que el rebaño necesita. He visto el peligro, noten centinelas, hay un peligro. Y noten cómo dice la cita. He visto el peligro que existe en que los mensajeros se desvíen de los puntos importantes de la verdad presente para espaciarse en temas que no tienden a unir el rebaño ni santificar el alma. En esto Satanás aprovechará toda ventaja posible para perjudicar la causa. Hermanos centinelas, prediquemos el mensaje y los resultados se los dejamos a Dios. Hay de aquel centinela, hay de aquel líder, hay de aquel predicador que esté predicando mensajes neutrales y ambiguos, va a tener que dar cuenta tarde o temprano. La verdad presente es la trompeta. Noten esta otra cita. Primeros Escritos, página 63, párrafo 2, allí mismo. Pero los temas como el santuario, en relación con los 2300 días y los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, son perfectamente adecuados para explicar al movimiento adventista pasado y cuál es nuestra posición actual para establecer la fe de los que dudan y dar certidumbre. Noten, certidumbre significa que el mensaje debe ser claro y dar certidumbre al glorioso futuro. He visto con frecuencia que estos eran los temas principales en los cuales deben despaciarse los mensajeros. Hermanos, Dios les bendiga. Espero que este tema haya servido de bendición y podamos reconocer la enorme responsabilidad que los líderes, que son los centinelas espirituales de la iglesia, la responsabilidad que tienen de poder estar transmitiendo un mensaje claro, diáfano y sin ambigüedad. Ningún centinela fue neutral, ningún centinela fue ambiguo, porque el mensaje tenía que ser directo, porque de él dependía la salvación de la ciudad. Hermanos, Dios los bendiga, que Dios tenga misericordia de nosotros y que cada uno podamos ser verdaderos centinelas y atalayas para tocar la trompeta en Sión, que Sión ahora representa a la iglesia. Dios tenga misericordia de nosotros para que cada día podamos tener esa valentía de tocar la trompeta en Sión, porque la trompeta es la que prepara el mundo para el pronto regreso de Jesús. Dios nos bendiga, hermanos. Vamos a orar para darle gracias a nuestro Dios por este interesante estudio. Vengamos de rodillas.
Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre eterno, por este mensaje. Nos hemos dado cuenta de la importancia de ser verdaderos centinelas, atalayas, y de la importancia de hacer sonar la trompeta con un sonido certero. Gracias, Padre, por este mensaje, que sirva de reflexión y de exhortación para nosotros, porque si en algo estamos fallando, que este mensaje nos exhorte, para que podamos volver al camino y ser humildes de corazón como tú lo eres. Gracias, Padre eterno, por este mensaje. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Dios me lo bendiga, hermanos.